muy buen día. De nuevo, punto de encuentro. En esta ocasión para conversar sobre la ronda de negociaciones o de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional que se realizó recientemente en La Habana, Cuba. Y tenemos con nosotros a dos personas muy autorizadas para comentarnos este tema. Daniel García Peña, muy buen día. Es uno de los garantes para este proceso de diálogo, director ejecutivo de Planeta Paz, y el profesor Jaime Zuluaga Nieto, de la Comisión Facilitadora Civil para promover los diálogos con el ELN y también director ejecutivo de Paz. Entonces vamos a conversar en este rato para aclararle a nuestros televidentes el sentido de estas conversaciones. Daniel, ¿nos podrías ubicar? ¿Esto está marchando? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el significado de las rondas que se están realizando en La Habana? A ver, para un poco mirar lo que está pasando, hay que mirar rápidamente de dónde viene y pues, para hacer el proceso, porque la reunión que se hizo ahora en La Habana fue la cuarta ronda, la cuarta reunión entre las partes en lo que se ha denominado la fase exploratoria, es decir, una fase de intercambio de opiniones, de tratar de conocerse mutuamente, pero que todavía no es una negociación formal. Y por ello, pues digamos, este proceso de por sí es importante, el hecho que el gobierno esté sentado con el Ejército de Liberación Nacional, particularmente en un momento en el cual las posibilidades de negociación con las FARC parecen cada vez más lejanos, pues es significativo. De tal manera que la reunión de La Habana fue parte de este proceso exploratorio. Además avanzó en cuanto a definir ya unos ejes de lo que va a ser el diseño del proceso. Llegaron al acuerdo que un proceso debe centrarse en dos ejes centrales, que es lo que denominaron las partes un ambiente propicio para la paz, que incluye temas como cese de hostilidades, el tema de los desplazados, el tema de las minas antipersonas, y el otro eje que es el eje de la participación de la sociedad civil. El ELN ha insistido mucho desde hace tiempo en una propuesta llamada Convención Nacional que busque la participación de la sociedad, de tal manera que se han avanzado en lo que es el intercambio de opiniones. Ya se han puesto de acuerdo sobre dos ejes que van a trabajar, y la expectativa es que en una próxima ronda, una próxima sentada, se pueda ya firmar un acuerdo que formalmente dé pie al inicio de la negociación y establezca las agendas, los cronogramas, los itinerarios hacia el propósito de la paz. Profesor Jaime Zuluaga, pero la reunión de La Habana coincidió con el bombazo en la Escuela Superior de Guerra. Eso no repercutió ni tiene incidencias hacia adelante, porque pues, se ha despertado un pesimismo en el ambiente nacional después de la declaración del presidente, y nos planteamos la inquietud de cómo afectó las conversaciones en La Habana. Bueno, indudablemente las condiciones del contexto en el que estas conversaciones, este diálogo formal exploratorio se ha adelantado, han sido difíciles, no solamente por el bombazo, desde sus orígenes. Yo creo que para mostrar la estabilidad que ha ido ganando este proceso, quisiera señalar que se comenzó cuando estaba de por medio de ese proceso curioso de desmovilización de los paramilitares, que ya están desmovilizados pero siguen existiendo y produciendo crímenes. En segundo lugar, soportó la campaña electoral presidencial. Y en tercer lugar, se desarrolló ahora la cuarta ronda de conversaciones en La Habana en medio de un ambiente políticamente desfavorable por el hecho de la carro bomba en la Escuela Superior de Guerra y la reacción del presidente que interrumpió los acercamientos con las FARC. Sin embargo, el presidente tuvo la cautela en medio de sus declaraciones de diferenciar el proceso con el ELN y señalar que el gobierno estaba interesado en continuar las aproximaciones con el ELN. Yo creo que el proceso se vio afectado contextualmente, pero sin embargo, a pesar de las dificultades y de las tensiones propias de este tipo de aproximaciones, en La Habana me parece que se dieron pasos significativos. Tal vez no los que hubiéramos querido, probablemente hubiéramos querido sacar el acuerdo base del que habla Daniel García, pero sin embargo se precisaron dos temas que son de la mayor importancia.
cómo se va a definir la participación de la sociedad, que es un tema que van a discutir en el próximo encuentro, y en segundo lugar, cómo crear condiciones favorables en la opinión pública para el desarrollo de este proceso entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación. El haber aterrizado allí en esos dos puntos me parece de la mayor importancia, porque de alguna manera muestra el paso a una nueva etapa, en la cual ya no se trata simplemente de aproximaciones, de ver cómo se construye confianza, sino que van a entrar en un periodo de discusiones que anuncian tensiones, que anuncian dificultades, pero que probablemente van a significar para el fin de año buenas noticias para el país. Quiere decir que bueno, en los próximos meses o semanas se va a trabajar ese tema del ambiente para la paz y relacionado con la participación de la sociedad. Pero en eso de ambiente para la paz, ¿cómo se explica que el presidente le exija a las FARC suspensión de cualquier acto terrorista y digas, con terrorismo no hay conversaciones, ni siquiera humanitarias? Y en cambio, en el caso del ELN, no ha hecho ninguna exigencia ni de cese de hostilidades previo para conversaciones. ¿Cómo se está manejando este tema de terrorismo o cese de hostilidades cuando el gobierno, toda acción violenta frente a régimen y por la definición, toda violencia frente a la democracia es terrorismo? Entonces, ¿cómo explicamos estos matices, esta situación? ¿Cómo? ¿O es que el Ejército de Liberación Nacional ha suspendido acciones violentas? No, de ninguna manera, y la pregunta es muy importante, porque definitivamente estamos ante un gobierno que, hay que decirlo, ha sido muy errático, muy cambiante, porque ese nuevo presidente, la semana antes del famoso discurso del bombazo, estaba hablando de constituyente, estaba hablando de financiar el ELN, se dejaba de secuestrar, ha mandado unos mensajes muy equívocos y muy contradictorios entre sí. Y además pensar que uno puede cambiar de un día para otro el calificativo porque por una bomba o por unas acciones de la guerra, yo creo que desafortunadamente ha sido pues, muy negativo, y estoy de acuerdo con lo que decía Jaime. Creo que en ese sentido, si bien el proceso del ELN tiene unas raíces propias, ¿no? Tiene una solidez propia que ha permitido navegar en medio de tanta tormenta, no cabe duda que ese discurso, esos cambios de un día para otro del gobierno, pues son elementos. Pero se puede imaginar un proceso con el ELN que pasen de la exploración a la negociación y se desarrollan, así sea lentamente, sin cese de hostilidades. No, el tema está como, digámoslo así, en un lugar prioritario, no digamos en primer lugar todavía porque no se ha pactado el orden, pero sí va a estar ahí, y el ELN ya aceptó que se incluye un cese de hostilidades. De hecho, hay una situación un poco paradójica. El gobierno está pidiendo que el ELN declare el cese de hostilidades, y que la verificación y cómo va a ser el proceso, pues la veremos en el camino. El ELN ha dicho que si va a haber un cese, tiene que ser un cese pactado, bilateral, donde cosas como la de la verificación, que no es un asunto fácil, especialmente en un clima donde hay un actor en un cese y el otro actor está en la guerra, para no hablar de situaciones mucho más complejas como Arauca, donde están el ELN y las FARC enfrentados. Entonces, ¿cómo se come el cese de fuego allá? Tocaría casi que firmar con las FARC para que no le disparen al ELN. En fin, el tema es mucho más con los reductos de los paras, ¿no? El tema de los Ahora, paras. en la escala y en todas las conversaciones anteriores que se hicieron, se trató este tema del cese de hostilidades, y hay sobre eso documentos suscritos, pero sí se está hablando el mismo lenguaje, porque ahí hay una gran dificultad. Algunos hemos pensado que el tema del cese de hostilidades no tiene por qué ser un prerequisito para el inicio de negociaciones. No sé qué opinan, profesor Zuluaga. Antes de responder a ese aspecto, yo creo que vale la pena destacar un elemento. Si las conversaciones se mantienen con el ELN, es después de más de 2 años de exigencia del presidente de la República del cese unilateral de hostilidades como precondición para las aproximaciones. Esto es algo que se ha ganado en 2 años de aproximaciones entre el gobierno y el ELN. No es gratuito, digamos, esa flexibilidad de la presidencia de la República frente a los diálogos que se adelantan en La Habana, sin cese de hostilidades y con agenda abierta. Y es cierto, comparto con eso la posición también de Daniel,
Es cierto que el cese de hostilidades está gravitando sobre este proceso, o el cese del fuego. Porque, bueno, todo el mundo sabe que se habla de cese al fuego, cese de hostilidades, que es lo que está sobre la mesa. Bueno, sobre la mesa están las dos cosas, cese del fuego y cese de hostilidades, porque en Colombia, por las condiciones de la guerra, cese del fuego es más, cese de hostilidades, perdón, es mucho más que el cese del fuego. Eso está gravitando allí. Creemos que las experiencias pasadas de negociación en medio del conflicto no son positivas, pero tampoco pensamos que haya que ponerlo como una precondición para el inicio de una negociación de paz y que puede y debe ser objeto de la negociación. Lo más conveniente parecería ser o parece ser que haya evidentemente un cese del fuego que alivie la situación de la población civil. Pero hay que pensar que esto más conveniente no debe plantearse de una manera tal que haga inviable el proceso. Tenemos que aprender a combinar la viabilidad del proceso con esas exigencias de los diferentes sectores de la sociedad para que cese la violencia que afecta a la población. Entonces diríamos que ¿qué falta para que se pase de la exploración a la negociación? Porque se habla en la declaración de La Habana, en ese comunicado conjunto, como uno de los logros el que se ha formalizado la mesa. ¿Eso qué quiere decir? Es un poquito como... Sí, a ver, se han explicado. Se han puesto de acuerdo sobre una metodología de trabajo que antes, hay que decirlo, cuando dos partes que están en la guerra se sientan por primera vez, la falta de confianza, las visiones absolutamente distintas hacen que un primer elemento antes de entrar en materia hay que mirar cómo es que se va a hacer, quién va a estar en la mesa, cómo se va a organizar el trabajo. Y aunque eso parezca secundario, es fundamental. Hasta ahora, por ejemplo, el ELN había exigido como parte de su delegación la presencia de Juan Carlos Cuellar, comandante del ELN que se encuentra en la cárcel. El gobierno solo hasta ahora accedió y por lo tanto el ELN considera que su delegación solamente se completó para esta última ronda con la participación de Juan Carlos. También cosas como la participación de la comunidad internacional. Solo hasta ahora se empezó a esclarecer cuál es el papel de cada uno de los países y se estableció como tres categorías. Una que son Cuba y Venezuela, que juegan un papel muy importante porque su territorio se está utilizando, porque tienen unos elementos políticos muy importantes. Una segunda categoría que son Suiza, Noruega y España, que han sido los países que han venido acompañando el proceso desde el comienzo, han financiado Casa de Paz, juegan un papel, digamos, más cercano a la mesa y de hecho establecieron las partes un acuerdo que si llegan a tener alguna traba en la mesa pueden invitar a uno de esos países para ayudar a desentrabar. Y una tercera categoría de lo que han llamado países observadores, que son 5 países, Holanda, Italia, Canadá, Suecia y Japón, que tienen un papel un poco más en la sombra de apoyar en la medida en que sean requeridos. Entonces, digamos, para llegar a definir esa clase de cosas, se han requerido esta etapa de exploración y por lo tanto, para pasar de una exploración a una negociación, habría que firmar ya un acuerdo que establezca ya las reglas, los procedimientos, cómo van a ser esos mecanismos de participación. Pero entonces, lo que hablan de ambiente para la paz no son temas para una agenda de negociación, o son tanto pasos inmediatos como temas. ¿Qué cabe en eso de ambiente para la paz? No, son todos acuerdos, son todos temas para negociar en la mesa. Incluyendo cese de hostilidades, disminución de la violencia. ¿Cuáles serían como los puntos de lo de ambiente para la paz? ¿Cuáles serían? Uno, sin duda, es el cese de hostilidades. De por sí es un tema grandotoso, ¿no? ¿Cómo se define? Por ejemplo, una pregunta que se decía en uno de esos discusiones que se hicieron al respecto. En un cese de hostilidades, las partes pueden comprar armas o si yo me entro a firmar un cese de hostilidades, debe decir que entonces yo dejo de comprar armas. Y si es así, que sería como lógico, entonces eso incluye también al gobierno. El ELN entonces deja comprar armas, pero el gobierno sigue comprando armas. Eso lo preguntó en una reunión, ¿no es cierto?, informal al respecto, ¿no? Hay otros que dicen, y recuerdo en Caracas en el 91, que para la coordinadora guerrillera en ese momento hostilidades era toda la política económica de hostilidades sociales. La política neoliberal era una forma de hostilidad contra el pueblo. Entonces, ¿cómo era? O sea, el tema, definir de qué se trata ya de por sí es un tema grueso. La verificación, ¿cómo se verifica? ¿No es cierto? Lo que
hemos visto en el caso de los paramilitares es que se declaró un cese al fuego y se empezó a violar y no pasó nada. Yo creo que el país no aguanta un proceso de esa naturaleza y necesitamos cranearnos una forma para garantizar que cuando se firme un acuerdo se cumpla. El tema de los secuestros. Si uno pregunta a la gente del ELN cuántos secuestrados tienen, ellos nunca lo han dicho formalmente, pero informalmente hablan de decenas. Y otros hablan de centenares. Entonces, a ver, ¿cuántos son? Entonces, si mañana, por decir cualquier cosa, el ELN dice que tiene 50 secuestrados y los libera, pero dicen, no, un momentico, es que eran 250 y ustedes están escondiendo a uno, entonces un acuerdo mal hecho termina, en vez de generar confianza, generar mayor desconfianza. Por eso yo soy de los que obviamente quisiéramos ver un cese al fuego lo más rápido posible, pero un cese chambonamente hecho, sin mecanismos que lo haga eficaz, puede ser peor. Y por lo tanto yo prefiero ir un poquito más despacio para garantizar que cuando se logre un acuerdo tenga las mayores garantías para que tenga éxito. Yo agregaría esto, Camilo, que me parece importante. De todas maneras, ese eje llamado Ambiente para la Paz está obligado a lanzarle mensajes positivos a la sociedad, que la sociedad los reciba como formas de concreción de un camino hacia la paz que le produce beneficios a la población. Hay que establecer con claridad cuáles pueden ser esos mensajes positivos que son indispensables para la consolidación. Pero pasando al tema de la participación, simplemente para que no quede con cese de hostilidad, no es el único tema. Otros temas que son claves para el ambiente, para la paz, el tema del desplazamiento. Se ha puesto en la mesa cómo lograr un retorno colectivo para que los desplazados... El tema humanitario está ahí. Todo el tema humanitario, minas antipersonas, otro tema fundamental. O sea, el tema del ambiente para la paz, digamos así un poco el acuerdo, es los temas humanitarios. Pero yo veo que para terminar, redondear este punto de ambiente y pasar de participación, yo pienso que el gobierno asume el problema como disminución de la violencia o en todo caso en el terreno de las armas. En cambio, en otras aproximaciones se incluyen otras cuestiones como por ejemplo políticas sociales, políticas públicas. Es decir, escuchamos una declaración desde La Habana de algunos sectores de organizaciones ciudadanas que hablaban de aclimatar la paz, garantizando políticas públicas que no fueran en contra de los intereses sociales. Es decir, cómo eso también está ahí en la discusión. Yo creo que eso tendrá que ver más con lo de la participación de la sociedad y con las diferencias que habrá que establecer entre los tipos de conflictos que se discuten y las articulaciones en estos conflictos. El gobierno ha planteado con toda claridad que él considera que hay dos tipos de agendas. A eso lo dijo en la primera ronda el alto comisionado. Una agenda que tiene que ver con las armas, que es privativa de las partes enfrentadas, y otra agenda que tiene que ver con aspectos políticos en los que cabe la participación de la sociedad. Eso es justamente lo que habrá que tratar de... La convención, entonces, ¿en dónde queda la propuesta de convención? ¿Cómo se relaciona ahí con la participación? De acuerdo a la propuesta del ELN y a la historia de estas aproximaciones, yo diría que la convención es un elemento sustancial del proceso de participación de la sociedad. Bueno, entonces, sobre este tema, ¿cuál es la agenda que se espera en la exploración de todo este tema de participación de la sociedad? ¿Hacia dónde va? Porque pues, hay intereses en juego también en este tema de la participación. Al ELN le conviene tener espacio político y el gobierno dirá, le damos espacio político en la medida en que se camine y se hagan concesiones en el terreno de las armas. Es decir, cómo se maneja y qué es lo que quiere decir eso de participación. Primero lo interesante es que son dos vectores simultáneos, ¿no? Es decir, la idea, y un poco tú lo decías ahora, los avances en el terreno del ambiente para la paz, es decir, cese de hostilidades, está muy ligado a todo el eje de participación de la sociedad. Entonces, eso no es que primero uno y después lo otro, sino que los dos son simultáneos. Pero participación es participación hacia la mesa de negociación o es participación hacia las reformas que defina la mesa. ¿O qué? Puede ser una barbaridad. Aquí nadie está oyendo, ¿no? Que fue... El tema del cese de hostilidades está crudo. El tema de la participación está todavía aún más crudo. Ese sí es que está en pañales. Y es probablemente más complejo que el del cese de hostilidades, porque el del cese de hostilidades usted lo puede más o menos diseñar sobre el terreno. Y lo novedoso de este proceso es que por primera vez en este país
en una política aceptada expresamente por el gobierno nacional y solicitado por la organización insurgente, un elemento fundamental del proceso es la participación de la sociedad. Y sobre eso tenemos, es cierto, una determinada experiencia, pero coincido en plantear que es una cuestión extraordinariamente compleja, que tiene que ver con participación, representación, la diversidad de la sociedad. Organizar todo eso en una sociedad como la colombiana no es fácil, y ese es el gran desafío. Existe la posibilidad de que el gobierno meta en la mesa de negociación la participación de amplios sectores para abordar temas de reformas de fondo de la sociedad. Le vamos a decir un caso. El presidente de la República colocó sobre la mesa de negociación hipotética con las FARC una constituyente. Es decir, una constituyente es una instancia para reformar instituciones, ¿cierto? Entonces quiere decir que ligó negociación con un grupo armado con reformas. Es decir, sintetizó las dos agendas, la de participación y todas las otras. Algo parecido se está planteando en las conversaciones con las FARC, referendos, cosas. Con el ELN, digo. Sí. Aunque por supuesto que no se puede pensar que entonces vamos a hacer una constituyente para el ELN y después otra de para la FARC. Es decir, un escenario como una constituyente necesariamente tendría que ser fruto de una negociación integral. Conjunto integral. Pero el solo hecho que el presidente lo haya planteado es importante. Y el solo hecho que se haya colocado sobre el tapete como uno de los ejes de la participación de la sociedad también es importante. Lo que quiero decir cuando decía que es crudo es para que un poco yo lo que la tarea nuestra es generar expectativas, apoyo, pero también que la gente sepa que eso tiene que ir con calma, que todavía hay que trabajarlo mucho, porque la verdad es que la propuesta de la ley en la Convención Nacional habría evolucionado. La plantearon en el 96, hace 10 años hablan de Convención Nacional. Hace 10 años, cuando hablaban de Convención Nacional, era prácticamente borrón y cuenta nueva. Después de la Constitución del 91, botar a la basura y hacer una nueva Constitución. Eso habría evolucionando. De hecho, en la última ronda, Antonio García, a mí me pareció excelente, habla de fortalecer el Estado Social de Derecho. Casi que están diciendo ahora no es que cumplir la Constitución del 91. No lo han dicho tal cual, pero hasta ahí están llegando cada vez más a validar las instancias creadas de participación. En las elecciones del 2003 salió el ELN a aplaudir la elección de Lucho Garzón y Angelino Garzón como muestras de que la democracia colombiana viene evolucionando. Cada vez más se están viendo el escenario de desarrollo regional. Entonces yo creo que la propuesta también ha venido cambiando y por eso hay que llegar a un punto medio, porque yo creo que nadie está pensando en que la democracia que hoy tenemos es perfecta y no hay que hacerle cambios, ¿no? Pero tampoco hay que coger todo, botar a la basura y empezar de cero. Estamos buscando un punto medio y por eso ese tema me parece que el espacio podría ser un fortalecimiento de los procesos democráticos en el país y de las organizaciones políticas democráticas, en particular las organizaciones de la izquierda democrática, y en segundo lugar, creo que los diferentes sectores sociales y políticos no descartamos la necesidad como punto final de un proceso de negociaciones, tanto con el ELN como con las FARC, de una constituyente que permita refundar un nuevo pacto político de paz. Bueno, una última pregunta, me he hecho dos preguntas en una. Le escuché a un analista político, columnista, un colega suyo, decir que ya estaba definido por parte del Ejército de Liberación Nacional dejar las armas y pasar a la política. Primera cuestión. Segundo, si eso es o no es así, ¿cómo se ve el futuro inmediato? ¿Esto va a ser un proceso lento o podemos esperar cambios próximos para entrar a una negociación definitiva? ¿Cuál es el tiempo de esta negociación? A ver, yo pienso que Colombia tomó una decisión de meterse en la política. Eso sí es evidente. ¿Dejar las armas de la política o meterse en la política? Meterse en la política. Hasta ahí. Lo de las armas todavía no está claro. ¿Y el futuro cómo lo ves? Y el futuro lo veo. ¿A cuánto tiempo este proceso? Yo creo que estamos hablando de un proceso que podría si damos el salto a la etapa de formal de negociación, hablar de 1 o 2 años. Es un poco la perspectiva que yo soy. Muy optimista, ¿no? Tú siendo optimista, muy optimista. Muy optimista. Queremos que avance rápido, pero creo que va a ir un poco lentamente, porque creo también que el ELN tomó la decisión, y la tomó hace tiempo, de hacer política, de participar en la política, pero hay que resolver el problema de las armas en el camino. Y esa parte no es fácil,
sobre todo porque si ellos resuelven dejar las armas en este momento, este país sigue en guerra. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí quedaron cosas en punta, otras muy interesantemente planteadas. Tenemos que avanzar con la convicción de que hay aquí pasos muy positivos, que posiblemente en diciembre se va a aclarar el panorama, pero también con la certeza de que esto es un proceso complejo, lento, que no hay que generar expectativas de noticias de primera página, pues ya de resolución de todas las diferencias para Año Nuevo ni cosas por el estilo. Es un nuevo diseño que se están intentando, modificaciones de parte y parte. El presidente de la República dijo que no hablaba sin cese de hostilidades y está conversando y explorando en medio del conflicto, y el ELN a su vez ha hecho sus propias aproximaciones y concesiones. Pero yo creo que la conclusión primera es que está marchando en un sentido positivo y que la sociedad colombiana debe dar su respaldo y al mismo tiempo consentir con los ritmos lentos que necesariamente va a tener este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Jaime.